Buenas tardes. Bueno, este es un mensaje como en formato podcast, debido a que el domingo tuvimos problemas técnicos, logísticos, y por tal motivo pues vamos a volver a hablar respecto a este tema. Entonces vamos a dirigirnos a Apocalipsis capítulo 14. Nos vamos a ubicar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al versículo 13. Y el tema que estamos considerando pues es el anuncio de los tres ángeles. Recordemos que la primera parte del capítulo 14 es el Cordero con los 144,000. Ahora vamos a tomar esta sección. Ya habíamos entrado a hablar de ella. De hecho, ya habíamos hablado del primer ángel, que es el ángel con el Evangelio, versículos 6 al versículo 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, la característica y el énfasis de este ángel predicando es para hablar de la eternidad del Evangelio. Y que durante la gran tribulación el Evangelio se va a predicar, e incluso de manera inusual, pues va a haber un ángel pues predicando. Yo personalmente creo que puede ser un ángel literalmente hablando. De hecho, van a pasar cosas asombrosas para ese entonces, no habría de extrañarnos, como por ejemplo la resurrección de los dos testigos, luego de que la bestia los venza físicamente. Entonces, si eso sobrenatural va a ocurrir durante ese periodo, pues no es de extrañar que también un ángel, como de manera inusual habíamos dicho, predique, porque la predicación en primera instancia se le delegó a la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad, que conocemos como la Gran Comisión. ¿En qué consiste entonces la predicación de este ángel? Habíamos visto su énfasis, el Evangelio eterno, y también podríamos decirlo de la siguiente manera. Primero, el énfasis de él es temer a Dios y darle gloria. Segundo, adorarle por su creación. Pero en particular aquí vemos dos aspectos de la naturaleza de Dios. Vemos aquí enfatizada su justicia y su poder. Su justicia y su poder. Ese es el énfasis del ángel. De hecho, el Señor en algunos momentos habla de acuerdo a la necesidad de la época, y esa va a ser la necesidad de la época. El énfasis de la justicia, es decir, la bestia no va a quedar impune, sino que en su momento llegará su juicio, su castigo, y lo mismo el poder del Señor. Aunque la bestia parezca invencible y tenga todo ese poder religioso, militar, político, pues el Evangelio nos recuerda que el Señor tiene el poder. Bien. Segundo, el ángel que proclama juicio. Versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿A qué se refiere con Babilonia? Ya lo habíamos dicho. Se refiere básicamente, bueno, hace referencia a Babilonia porque recordemos, según Génesis 10 del 8 al 10, Nimrod fue el primer poderoso en la tierra, y él fundó pues esa ciudad prácticamente. Fue Nimrod quien fundó pues Babel, y dice que fue el primer poderoso en la tierra. Recordemos que Génesis
Leo la cita de Génesis capítulo 10, del 8 al 10, refiriéndonos a este suceso. Dice, versículo 8, Cusa engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fueron cabeceras de su reino Babel, Erec y Akkad. Babel, Erec, Akkad y Calne, ciudades en la tierra de Sinar. Y Sinar pues hace referencia a ese lugar donde se edificó la Torre de Babel, esa llanura. Génesis capítulo 11 nos da los detalles al respecto. Entonces, Babilonia vino a ser el primer lugar donde los hombres desafiaron a Dios al construir una torre. Se les había dicho, multiplíquense, llenen la tierra, pero ellos en vez de llenarla se reunieron en un solo lugar. ¿Qué significa Babel? Viene del hebreo balal, que es confundir, y pues vino a significar confusión. Babilonia entonces representa el poder político, económico y religioso. El apóstol Pedro se había referido a Roma como Babilonia, según ya habíamos visto en su carta, 1 Pedro 5:13, es un calificativo espiritual, precisamente por lo que estamos viendo. Babilonia representa ese poder político, económico, religioso, la confusión. También representa el aborrecimiento al pueblo de Dios. Babilonia destruyó a la cabeza de Nabucodonosor Israel, pero específicamente, la tierra de Judá, Jerusalén, en el año 586 a.C. Destruyó el templo, se llevaron pues los objetos sagrados y junto con ellos también se llevaron muchos judíos en lo que se conoció como el exilio babilónico. Entonces, aunque sí efectivamente el Señor le dice a Nabucodonosor, mi siervo, es un instrumento, pero también el Señor dice que luego de haber utilizado o luego de utilizar a Babilonia como instrumento de juicio para su pueblo infiel, entonces también iba a juzgar a esa nación, como efectivamente ocurrió. Bien, dice, ha caído. El mismo anuncio se repite en Apocalipsis 18:2 y se habla de la gran ciudad. Por consiguiente, entonces, Babilonia tiene gran relación con Roma. Hace 8 días, el penúltimo domingo, habíamos hablado de la gran ramera y muchas similitudes entre la religión y pues Roma, y recordemos que Roma espiritualmente está identificado con Babilonia. Entonces, Pedro se refirió a Babilonia como Babilonia, se refirió a Roma como Babilonia, y pues de manera similar vemos ese trasfondo histórico. Roma viene a ser juzgada porque también allí se cometieron muchos asesinatos, mucha inmoralidad, mucha idolatría. Entonces, Roma viene a representar o encarnar lo que en su momento era Babilonia. ¿Sí? De hecho, como dice Villasquine, que Jerusalén es nombrada también en sentido espiritual como Sodoma y Egipto. Entonces no es de extrañarnos que si a la misma Jerusalén, la ciudad de David, por su idolatría y su maldad es identificada como Sodoma y Egipto, pues no se nos haga extraño entonces que a Roma, una ciudad con trasfondo y origen pagano, pues se le identifique con Babilonia. Entonces, si Babilonia espiritualmente es afín a Roma, entonces la Iglesia Católica Romana, resultado de la fusión en su momento de la Iglesia apóstata y el Estado del Antiguo Imperio, y cuya sede es el Vaticano, ya habíamos visto muchos de estos aspectos, pues encaja asombrosamente con la descripción que vemos aquí en Apocalipsis 14:8, Apocalipsis 16:19 y Apocalipsis 17 y 18.
Entonces, consideremos algunos aspectos que habíamos tomado. Entonces, en cuanto a Babilonia, ¿qué aspectos vemos? Aspectos como los siguientes. No los señalo acá, pero los voy a mencionar. La gran ramera es la que está sentada sobre muchas aguas. Y las muchas aguas, según Apocalipsis 17:15, hace referencia a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El alcance mundial de la institución católica pues es significativo. Ya habíamos hablado, aproximadamente 1,1 billones de personas. O sea, estamos hablando de bastante número de personas. Grandísimo, 16% de la población mundial. Y también decíamos con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué es el fornicar espiritualmente? Pues en este caso Roma ha ofrecido bendiciones espirituales, ha ofrecido una religión a cambio de un bienestar económico. A cambio de un bienestar económico. Y vemos que la iglesia de Roma, sobre todo durante la Edad Media, dominaba sobre Europa, podía provocar guerras, como ocurrió con las cruzadas, quitaba y ponía reyes, más aún poderosos que los reyes eran los papas, y tenían prácticamente relación e influencia sobre los soberanos de las naciones en aquella tierra. Entonces, ellos ofrecen, o la religión ofrece un beneficio espiritual a cambio de que se le dé una remuneración material y económica. Seguimos una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas. Y según Apocalipsis 17:9, las cabezas son 7 montes en los que se sienta la mujer. Recordemos lo que vimos en la presentación anterior, la que vimos la última vez, la última ocasión. Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas. Entonces, dése cuenta todo ese acuerdo que hay entre lo que vemos en la realidad y lo que se describe acá. Dice ahí mismo en Apocalipsis 17, versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. El color púrpura y la escarlata, entonces, son representativos de las vestiduras de los clérigos católicos. Pues eso es más que evidente, ¿no? Más que evidente en el caso de los obispos, prevalece allí también esos colores. No es de extrañar, por ejemplo, como vimos la figura de los papas, que también utilizan mucho esa vestidura. Ahora, las riquezas como el lujo de Roma, pues son indiscutibles, ¿no? Es una institución bastante rica. Y no solo se le remonta a la Edad Media. Quizás ya no tiene esa influencia, o pareciese que no tuviese la influencia política que tuvo en alguna ocasión. Sin embargo, no significa que no tenga poder político ni poder económico. Ya habíamos hablado que las personalidades y los reyes suelen visitar al Papa, o el Papa suele visitarlos, y pues tiene bastante influencia y bastante respeto por parte, o sea, las naciones, los reyes, los soberanos, los jefes de Estado, tienen mucho respeto a la figura del Papa. Consideremos en cuanto a los lujos el Vaticano, las suntuosas catedrales, los templos adornados con materiales costosos, y habla de un cáliz, y el cáliz es un objeto representativo y central en la misa católica, en la Eucaristía católica. Quizá el momento más sublime o más sagrado en la misa es cuando el sacerdote católico pronuncia y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, las personas, bueno, hablamos de la hostia, pero también hablamos de un cáliz.
dos objetos representativos, ¿no? Es como el momento sublime, cuando se habla de que literalmente se convierte ese pan y ese vino literalmente en el cuerpo y en la sangre del Señor respectivamente, lo cual pues no es bíblico. Eso se conoce como la transustanciación y según nos dicen algunos eruditos, pues esto tiene origen en precisamente en las civilizaciones antiguas como Egipto, y muy probablemente Egipto lo heredó de Babilonia. Recordemos que Babilonia es la cuna de la religión. Entonces vemos el cáliz como representativo, ¿no? Representativo, se le da mucha relevancia en el culto católico. Entonces no es de extrañar también que aquí se hable de que tenía en la mano un cáliz de oro, porque de hecho pues esos cáliz no es cualquier material. Seguimos, y en su frente escrito un nombre escrito, versículo 5 de capítulo 17, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De acuerdo a lo que hasta ahora hemos visto, pues es indiscutible la grandeza económica, la grandeza política y religiosa de Roma. La madre de las rameras puede referirse incluso no solamente a la institución de Roma, sino a aquellas iglesias apóstatas protestantes. O sea que si hay, dice que es la madre de las rameras, o sea que hay rameras pequeñas. Y puede referirse también a iglesias llamadas a sí mismas protestantes, pero con características similares y afines a Roma. ¿Sí? Por eso hablamos del ecumenismo, es decir, la asociación de los diferentes cultos y credos religiosos con un propósito en particular, es decir, estamos de acuerdo de pronto en algunas cosas, en otras no, pero en las que no estamos de acuerdo, pues no vamos a pelear. Respetamos lo que ustedes piensan, ustedes respétenos lo que nosotros pensamos. Es más o menos la filosofía del ecumenismo. Pero esto me hace acordar Juan el Bautista sin ningún temor, sin ninguna cohibición, habló claramente a los religiosos, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, Juan fue una persona que confrontaba directamente, ¿no? Entonces no se puede negociar la verdad, hay que denunciar el error y, vuelvo y digo, no es que se esté contra la institución, no es que se esté contra las personas, sino contra lo que la institución está afirmando. Todo este tipo de cosas que se promueven, el darle culto a ídolos, el darle igual valor a las tradiciones que a las escrituras, y pues poner al magisterio de la Iglesia Católica como en el mismo nivel de la autoridad de las escrituras. Entonces no estamos de acuerdo, por ejemplo, con esos puntos. Y hablamos de iglesias protestantes también apóstatas, como unas rameras, porque rameras, recordemos que la ramera ofrece un bienestar, ofrece un deleite, ofrece su cuerpo, o sea, ofrece algo, satisfacción a cambio de una paga económica o algo que se le otorgue, un bienestar físico. Entonces ofrece algún servicio a cambio de un beneficio económico. Entonces, ¿qué hacen muchas de estas iglesias? Pues lo mismo, se han ido en pos del dinero, en pos pues, del materialismo, y por eso podríamos identificarlas como pues hijas de esta ramera. Entonces, cuando habla de madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra durante la Edad Media, pues hubo cosas terribles, inmoralidad, corrupción tan terrible. La historia es testigo de ello, es decir, aunque han querido ocultar muchas de las cosas que sucedieron, pues es un secreto a voces, no se puede ocultar. De hecho, hoy en día esto ya hizo pues metástasis, ya no se puede tapar el sol con un dedo. Hoy en día se sabe de muchos abusos por parte de clérigos católicos, y las denuncias no son una ni dos, son bastantes. En algunos países, como por ejemplo creo que en Perú y en Chile, hubo protestas fuertes cuando el Papa fue, porque están indignados por toda esa situación, porque todo eso
ha ocurrido. Las consecuencias, entre otras cosas, las consecuencias de prohibir casarse, porque en medio de todo esto también surge inmoralidad, corrupción, excesos papales durante la Edad Media, cosas terribles que sucedieron. Basta con mirar las páginas de la historia y podremos dar crédito de todo esto, ¿no? Entonces, ya hablamos de todas estas abominaciones que se cometieron y aún hoy se siguen cometiendo. Abominaciones como las que ya vimos hace 8 días, la muerte de los santos, pero precisamente es lo que habla el versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Indiscutiblemente Roma ha sido responsable del asesinato de muchos creyentes. Y en nombre de Dios. ¿Eso cómo sucedió? En la Inquisición. La Inquisición entonces fue esa persecución y todo ese tipo de torturas y las muertes que ocurrieron a raíz de esta, pues desde la Edad Media hasta, alguien hablaba, apenas el siglo XIX. Entonces dése cuenta todos estos crímenes en nombre de la religión. Y eso cuando sucedió en la Inquisición. Entonces dése cuenta que la mujer está ebria de la sangre de los santos, la sangre de los mártires de Jesús. No podemos negar, nadie puede negar que la Iglesia Católica persiguió a muchos hombres, mujeres, cuyo único delito fue tener las Escrituras, afirmar que solo por la fe hay salvación, que solo hay un intercesor, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y a raíz de todo esto muchos fueron muertos. Por ejemplo, una de esas matanzas en Francia, la batalla, el día de San Bartolomé, creo que fue ese día en el cual muchísimos creyentes fueron brutalmente torturados, fueron muertos durante ese periodo de tiempo, esa noche, creo que fue la noche de San Valentín. Alguien hablaba de que Francia estuvo a punto de volverse evangélica o protestante, así como las naciones del norte, pero matanzas como esta pues impidieron que la Biblia entrase. Entonces, por consiguiente, alguien decía que más o menos 200 años después vino la Revolución Francesa y con ella pues toda una corriente de escepticismo, de ateísmo, en fin. Entonces, por cuanto Francia en su momento rechazó la Biblia y rechazó el Evangelio, prefirió la religión, persiguieron a muchos y todo esto bajo el auspicio de la Iglesia Católica Romana. Entonces no es de extrañar que diga que esta mujer está ebria de la sangre de los santos. De hecho, el Papa, creo que Juan Pablo II, ya hemos hablado de eso, el año 2000, creo que pidió perdón por muchas de esas personas que fueron muertas durante la Inquisición. Hace poco el Papa Francisco también pidió perdón y reconoció a Juan Hos como un hombre pues de bien. Eso creo que en el aniversario de su muerte, no recuerdo si se celebraban los 500 años de Juan Hos, pero ahí podemos ver que aún hoy en día la misma institución católica reconoce que fue un error. Entonces dése cuenta todas esas características afines a esta descripción de Apocalipsis 17. Bien, seguimos. Entonces, ¿a qué se refiere con darles a beber del vino del furor de su fornicación? La fornicación, como ya dijimos, tiene una connotación espiritual y hace referencia en el Antiguo Testamento a la idolatría de Israel, la idolatría de Judá, la alianza con reyes y naciones. Entonces, lo podemos ver en pasajes como Jeremías capítulo 3, Ezequiel capítulo 16 también habla mucho de esto, la idolatría, la fornicación con connotación espiritual. Ahora, Babilonia fue descrita como ramera. La ciudad de Babilonia, el imperio de Babilonia, fue descrito como ramera. Esto significa que, ya dijimos, del mismo modo que una ramera adornada ofrece su cuerpo a cambio de un beneficio material,
pues Babilonia también se ha vestido lujosamente para ofrecer a los reyes y a las naciones un sistema religioso producto de una mezcla entre paganismo y cristianismo, al igual que la serpiente lo hizo con Eva, o sea, mezclando verdades con mentiras, todo con el propósito de engañarla. Esto es lo más peligroso, porque es que se mezcla versículos bíblicos con paganismo, y eso es lo que ocurre muchas veces, ¿no? El Papa en algunos momentos resulta hablando de la Biblia, de Jesús, pero después termina hablando de adorar ídolos, vírgenes y todo este tipo de cosas. Entonces eso que genera confusión, desconcierto, era lo que yo compartía la última vez que hablábamos. Y esto, ¿qué ha hecho? Pues que las personas estén manipuladas por la tradición, la superstición y sobre todo la ignorancia de las escrituras. Bien. Ahora hablemos pues de la justa retribución de Babilonia. La justa retribución de Babilonia. Entonces nos cuenta un comentario bíblico, abro comillas, el lenguaje de este versículo recuerda a Jeremías 51 del 7 al 8, donde se habla de Babilonia como ramera. Dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. O sea que así como ella le dio a las naciones de ese vino, ahora ella va a recibir de la ira del Señor. Entonces aquí hay una mezcla de dos ideas. Es decir, que Babilonia hace beber a las naciones de la copa de su fornicación, por consiguiente, ella, ¿cierto? Y junto con esas naciones que hicieron alianza, o en particular y específicamente los reyes, dice, tienen que beber la copa de la ira de Dios. Todos aquellos que hayan hecho algún tipo de alianza, algún tipo pues de convenio con Babilonia, pues también van a beber de la copa de la ira de Dios, como ya leímos. Dice que también va a recibir. Dice, ha caído, pero entonces dice que se le va a retribuir. Se le va a retribuir. Bien, con juicio. Entonces, ya esto con respecto a el segundo ángel. Vamos a pasar entonces al tercer ángel, que es el ángel con la advertencia. Versículo 9 al versículo 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado por los siglos de los siglos. Entonces hablamos de el vino de su ira, el vino de la ira de Dios. Entonces, mientras que el juicio de Babilonia es inminente, el ángel también está advirtiendo que quien adore a la bestia y su imagen, entonces también recibirá el mismo castigo que Babilonia. Esto entonces equivaldría a decir que no es cosa liviana adorar la bestia y que esto solamente es equiparable con las abominaciones de la gran ramera. O sea, tan aborrecible a los ojos de Dios es el adorar, estar de acuerdo con la gran ramera, hacer convenios con ella, pues también delicado es el adorar la bestia, su imagen, y recibir su marca. O sea que esto no es cosa liviana. Cuando habla del vino de la ira, bueno, hay varios pasajes que nos hablan del vino de la ira, es decir, el furor de Dios. Dios, pues, en ira contra la injusticia, contra el pecado. Podemos ver pasajes como el Salmo 75, versículo 8. Salmo 75, versículo 8. Dice, la copa está en la mano de Jehová, el vino está fermentado, lleno de mistura, y él lo derrama, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿De qué van a beber? Van a beber de la copa
de la mano de Jehová, o sea, ese vino de su ira, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está ejecutando justicia, porque el Señor se indigna frente a todas estas abominaciones. Bien, entonces hay una advertencia, la advertencia del ángel diciendo que pues no es cosa liviana adorar la bestia. Bien, el vino de la ira, tenemos más pasajes al respecto, como estamos viendo ahí, Isaías 51:17, Jeremías 25 del 15 al 17 y cada uno de estos. Se refiere entonces al aterrador castigo o retribución de Dios a los impíos. Bien. Ahora, esto también nos habla de que la ira de Dios es peor que la muerte física. Esto yo lo relaciono también con Mateo capítulo 10, dice: no teman a los que pueden matar el cuerpo o destruir el cuerpo, teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, Dios ejecutando justicia, pero que no podemos ni deberíamos tener temor de los que matan el cuerpo, pero el alma, dice, el alma no la pueden destruir. Entonces lo mismo está aquí hablándonos el Señor, que no teman el recibir, o sea, el morir bajo la persecución de la bestia. Más bien tengan mucho cuidado, teman a Dios en primer lugar, no se dejen marcar, aunque eso les cueste la vida, porque por encima de la muerte física es mucho peor la ira de Dios. Y es lo que está advirtiendo aquí el ángel. Entonces, frente a las amenazas del capítulo 13 que ya habíamos visto, porque la bestia amenazaba con matar a todo aquel que no la adorase, pero frente a esas amenazas hay un o hay algo mucho peor que la muerte física, y es caer en manos del Dios vivo, en manos del Dios viviente. Estoy hablando con respecto a los impíos, no con respecto a los creyentes, porque los creyentes son bienaventurados y el Señor pues pelea por ellos. Pero en cuanto a los impíos, dice: horrenda cosa, dice Hebreos, caer en manos del Dios viviente. Entonces aquí se nos habla de esa advertencia. Es decir, no ceda frente a la presión del anticristo, porque la presión va a existir, ¿cierto? Para adorar a la bestia, y eso va a ser algo pues aterrador, ¿no? Sin embargo, esto no se compara con pues el negociar la verdad, ceder a la presión, y si una persona no se mantiene firme en el Señor, pues se dejará marcar y eso será terrible. Alguien decía, un comentarista decía, es preferible padecer por un momentico la muerte física, pero estar toda la eternidad con el Señor, y no pues estar 3 años y medio con el anticristo bien, pero después recibir tal condenación, ¿cierto? Porque el recibir la marca y de adorar la bestia hablan del rechazo a Dios. Esto nos recuerda, según de Tesalonicenses, que hay quienes rechazan la verdad, se aferran al error, y pues Dios les envía un poder engañoso por no haber creído el amor de la verdad. Bien, entonces Beacom comenta lo siguiente: ya se ha declarado que si alguien no adora la imagen de la bestia será muerto. Ahora viene la advertencia del cielo, nada más y nada menos que del mismo Dios, de que si alguien adora esa imagen sufrirá una suerte peor que la muerte. Es decir, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro. Literalmente, ha sido mezclado sin mezcla. Eso parece una redundancia, pero no es una redundancia, así lo dice el original. Cuando habla de la primera mezcla, es decir, ha sido mezclado, se refiere al vino como tal. Y cuando habla de sin mezcla, es decir, sin agua, porque en aquel entonces el vino pues se rendía con agua. Pero aquí dice que va a ser vaciado puro, es decir, en este juicio
no va a haber componendas, no va a haber pues el negociar o no va a haber piedad alguna. La justicia va a ejercerse con todo el peso de la ley. Eso es lo que va a hacer el Señor. Es decir, que el castigo va a ser contundente, no va a tener contemplaciones, va a ser pues sobre los impíos sin ningún tipo de misericordia, ¿no? Entonces es preferible el martirio y el sufrimiento momentáneo que un tormento eterno. Es básicamente lo que se está hablando acá. ¿Por qué esta advertencia? ¿Por qué la advertencia que estamos viendo aquí por parte del tercer ángel? Porque la presión, vuelvo y digo, va a ser grande. Entonces los creyentes necesitan ser advertidos, amonestados, y también las demás personas deben considerar lo grave que es el adorar la bestia de su imagen y recibir la marca. Entonces no es cosa liviana, no es cosa liviana. Dice, si alguno adora la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también verá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro. O sea, no va a haber agua, no va a haber dilución del castigo, es decir, vamos a hacerlo más suave, no. Va a haber justicia completa, completa. Y esto es motivo de alabanza por parte de los justos, ¿sí? Esto va a ser motivo de gozo y de alabanza. Apocalipsis 18:20 y Apocalipsis 19 del 1 al 6 nos muestran cómo los seres celestiales pues adoran, alaban a Dios porque sus juicios son justos, son verdaderos y Él va a ejecutar un castigo completo sobre Babilonia, sobre aquellos que se dejan marcar. Bueno, cada uno en su debido momento. Bien. Entonces, ahora, esta advertencia, como ya dijimos, está dada debido a la presión que la bestia va a ejercer. Y este es un llamamiento a mantenerse firme y rehusar adorarla, porque eso va a acarrear pues, la muerte. Bien. Entonces, dice que este vino ha sido vaciado puro. Ya dijimos, no va a haber ninguna gracia ni esperanza en este juicio. Va a haber un castigo completo. Y bien, ¿por qué se asocia el castigo y la ira de Dios con el vino? Porque el vino es el producto de la fermentación del jugo de uva, o sea, eso requiere un tiempo de maduración hasta que se halla en su punto, hasta que llega su momento. Y en similitud con la anterior analogía, pues llegará un momento en que la ira de Dios llegará, ¿cierto?, a motivar el juicio. Va a venir el juicio, ¿cierto?, porque la maldad de los impíos es mucha, de la misma manera como este vino de la ira de Dios va madurando, es decir, se va acumulando hasta que llegue un punto en que deba ser vaciado. De la misma manera, la maldad de los hombres va llegando a un punto en que no puede seguir siendo tolerada. Entonces, la ira de Dios se ha contenido por mucho tiempo. Dice que el Señor es paciente, como lo ha sido en el pasado, como lo fue con la generación de Noé, como lo fue con Sodoma y Gomorra, como lo fue con los israelitas, con el pueblo de Judá por mucho tiempo, pero ya llega un momento en que la maldad llega al colmo, y entonces es el Señor allí cuando va a hacer justicia sobre los impíos y asimismo cuando la maldad de estos llegue al colmo. Entonces allí es cuando Él ejecutará el juicio. Por eso se habla del vino de la ira de Dios, es decir, un tiempo en el que Él espera, pero en su momento se va a derramar. Un tiempo de maduración, por así decirlo, mientras que el vino pasa por un proceso de fermentación que no es de un día para otro. Asimismo, la ira de Dios se está reservando, se está guardando para que cuando llegue el momento adecuado, pues se vierta este castigo, esta ira, ¿cierto?, la justa ira de Dios sobre los impíos.
Entonces, ejemplos de cuando la maldad llega al punto en que no puede ser pues ya tolerada y debe ser pues raída de la faz de la tierra. Vemos Génesis capítulo 18 del 21 al 22. Dice, además escoge tú, perdón, es Génesis 18, 21 al 22, dice, y descenderé ahora y veré si han consumado su obra. Bueno, vamos a leerlo desde el 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y su pecado se ha agravado en extremo. O sea, había mucha maldad, pero ya llega un momento en que el pecado ha sobrepasado todo límite. Dice el versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces hay un momento en que ya la maldad pues llega a un colmo y no se puede permitir. Y ya el Señor entonces determina raer a Sodoma y Gomorra. ¿Hubo tiempo de arrepentimiento para ellos? Sí, pero dése cuenta por la intercesión de Abraham que ni siquiera habrían 10 justos, no había ni siquiera 10 justos. Tuvo el Señor que sacar a la fuerza, por mano de los ángeles, a Lot, porque estaba como muy amañado, y tuvo que ser sacado pues casi que a las malas, para que no fuese víctima de este juicio. También Génesis 19:13 dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado a destruirla. Ya llega un momento en que la maldad es inconcebible, el Señor sabe en qué momento va a ejecutar juicio, el Señor no retarda su promesa, no retarda su justicia. Como decía Adrian Rogers, el Señor no tiene afán, pero nunca llega tarde. Entonces en su momento va a derramar el vino del ardor de la ira. Es decir, que toda esa ira está por ser pues vaciada pura. Está por ser vaciada pura. Bien. Entonces nosotros vamos a ver otros pasajes que nos hablan de esto. Apocalipsis capítulo 18 del 5 al 6, refiriéndose a Babilonia, la gran ramera. Dice acá Apocalipsis capítulo 18 del 5 al 6. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella tal como ella os ha dado y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle el doble a ella. ¿Se acuerda que citábamos Jeremías 51? Jeremías 51, exactamente estamos hablando del versículo 7 al 8 de Jeremías 51, cuando dice que así como ella le ha dado a las naciones de su vino, entonces así mismo se le va a dar del vino, de la ira de Dios. O sea que no va a haber impunidad, no va a haber pues ninguna rebaja en la pena. Dios es un Dios justo. Entonces, así como se anhela el momento en que el vino esté listo para su consumo, hablando en términos pues, materiales, cotidianos, asimismo, el juicio a Babilonia también será motivo de gozo y de alabanza al Señor por su justicia. Así como se espera que el vino llegue a su punto, así también cuando se desaten estos juicios, estos justos juicios, entonces va a haber gozo y alabanza porque el Señor está ejecutando justicia. Démonos cuenta, pues aún refiriéndonos aquí en nuestra tierra o en los países, cuando los impíos son abatidos o son capturados, pues el pueblo se alegra. De hecho, así habla un proverbio bíblico, y que cuando los impíos pues son detenidos, son abatidos, son quebrantados, pues el pueblo dice que se goza, se alegra. Es un alivio, es un descanso para el pueblo, para la nación. De la misma manera va a haber satisfacción por
el juicio que el Señor va a ejecutar sobre Babilonia. Eso lo vemos, como ya lo había citado ahora, pero no lo había leído. Apocalipsis 18:20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Es decir, la sangre de los mártires no va a quedar en la impunidad, va a haber justicia, retribución, y por eso el juicio a Babilonia es motivo de alegría, según lo que estamos leyendo. Apocalipsis 19, del 1 al 6 también. Después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Entonces esto es motivo de gozo, motivo de júbilo en el cielo. Entonces esto nos muestra que no va a haber impunidad. Y esto me hace acordar de dos cosas. Primero, el clamor de Asaf en el Salmo 73, pues porque él pues decía básicamente: Señor, pues los impíos parece que no pasarán trabajos como los demás mortales, nadie les pide cuentas, parece que tienen vía libre a toda su maldad, nadie les pone freno, pero dice el mismo Salmo que el Señor los quebrantará, llegará su momento. Y eso lo hemos visto en la historia. Muchos de aquellos que se jactaron en su momento han sido juzgados, han sido quebrantados, han sido avergonzados. Entonces vemos que no va a haber impunidad, como se lo mostró el Señor a Asaf en el Salmo 73. Él decía, versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren con vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Y sigue hablando ahí, pues como si aparentemente pasaran impunes, pero el Señor le dice más adelante, dice, versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, o sea, de los impíos, no van a pasar impunes. Dice que el Señor los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer y serán asolados de repente. Entonces el Señor va a ejecutar su juicio, como lo vemos, como lo estamos viendo aquí, con la ramera. O sea, no va a quedar impune el hecho de que se haya embriagado con la sangre de los santos. Va a llegar el momento de su castigo, el momento oportuno. Y lo mismo Habacuc. Habacuc también, en su libro, en su profecía, pues vemos cómo también Habacuc pues decía: Dios, pero tú eres santo, muy puro eres tú, ¿cierto? Para poder permitir y tolerar la maldad de los impíos. ¿Qué está pasando? Que nada, que llega el castigo. Y el Señor le contesta en Habacuc capítulo 2, versículo 3. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Dice: aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces sí va a venir el juicio de Dios en su momento y a su manera, porque Él es justo y no va a permitir la impunidad. De hecho, los que murieron y no recibieron el castigo aquí en la tierra, dice la Biblia, que serán resucitados y comparecerán ante el juicio del gran trono blanco. Aunque hayan huido de las autoridades físicas, autoridades terrenales, no van a poder huir del Señor. Todos darán cuenta para aquel entonces. Bien. Cuando el vino dice que es vaciado puro, ¿qué significa que el vino sea vaciado puro? Ya dijimos, tan comúnmente se mezclaba el vino con agua, que echar vino significaba mezclarlo. Este vino de la ira de Dios es sin mezcla, no va con una gota de agua. Ninguna gracia ni esperanza le acompañan a este juicio. Y pues así debe ser, ¿no? Y por último vamos a hablar entonces de el tormento eterno.
el tormento eterno que le espera a aquellos que adoren la bestia y permitan que sean marcados. Dice, y será atormentado con fuego y azufre esa persona, la tal, o sea, la que adora a la bestia, su imagen y reciba la marca. Dice que será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Entonces, esto habla claramente de la condenación y el tormento eterno, y no solamente el tormento eterno, sino el tormento consciente descrito en varios pasajes de la Escritura. O sea que esto desvirtúa la falsa doctrina del aniquilacionismo, la cual pues promueven los testigos de Jehová, cuando dicen que las personas impías mueren y al morir dice que cesa su existencia y cesa su conciencia, dejan de existir y solamente los justos serán resucitados, los otros quedan inconscientes, es decir, dejan de existir. Pero aquí dice, habla de tormento, o sea que estas personas no van a quedar en inconsciencia, van a ser atormentadas con fuego y azufre. Dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Entonces este es un énfasis del tercer ángel para decir, ojo, cuidado con la idolatría. Entonces esto sirve ¿para qué? Para que las personas se aperciban, el pueblo de Dios se aperciba y evite a toda costa la idolatría, porque ya vimos que es delicado, peor que el martirio. De hecho el martirio es un privilegio, el Señor así lo pone, lo describe en su palabra. Estimadas a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Los muertos en Cristo son los que resucitan primero. Entonces el problema no es la muerte física. El problema es que una persona se rebele contra Dios y por querer salvar su vida física, pues le entregue su devoción a la bestia, lo cual pues el Señor va a juzgar y no lo va a juzgar de manera liviana, dése cuenta que es algo delicado. En cuanto al tormento eterno, vamos a ahondar un poquito en esto y dejo simplemente como algo de introducción. Tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús en su ministerio habló en varias ocasiones de un tormento que no cesa, de un tormento que no se acaba. Entonces podemos ver pasajes como Mateo capítulo 3 versículo 12, cuando Juan el Bautista dice que el Señor recogerá el trigo en su granero, pero la paja la quemará. Dice, ¿y en dónde? En el fuego que nunca puede ser apagado, hablando de un tormento eterno. Mateo 25:41, el Señor habla allí respecto a su segunda venida y el juicio hacia las naciones. Dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para Satanás y para sus ángeles, es decir, el lago que arde con fuego y azufre. Entonces dice fuego eterno, o sea que está hablando de una condenación eterna. ¿De qué otra manera lo interpretaríamos? Es muy claro, ¿no? Marcos capítulo 9 del 43 al 48 es muy claro con respecto al tormento eterno, es decir, que no hay aniquilacionismo, sino que hay un juicio claro. Mateo 9 del 43 al 48 dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Claramente entonces vemos el Señor explicando de un tormento eterno. ¿De qué otra manera lo pudiéramos describir? Pues no hay otra descripción más que decir que la condenación, ¿cierto? Y es no solamente la separación de Dios, sino lo que ello conlleva, el tormento eterno.
separados de Dios, es decir, separados del diseño original para el cual fue creado el ser humano. Apocalipsis 19:3 dice, bueno, respecto al juicio de Babilonia dice que sus juicios son verdaderos y justos porque ha juzgado a la gran ramera. Y en el versículo 3 dice, otra vez dijeron, ¿quiénes? La multitud en el cielo dijeron, aleluya, el humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos, el humo de su tormento, como ya lo vimos ahora. Entonces, también capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Va a haber un tormento eterno consciente, incluso para el diablo, la bestia y el falso profeta. Entonces, ¿dónde se materializa? Sería la pregunta. ¿Dónde se materializa ese tormento eterno? Pues la Biblia describe al lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 19:20 dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces habla de ese tormento. También Apocalipsis 20:10 dice, como ya lo leímos ahorita, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Está la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, yo creo que esto es concluyente respecto al juicio que va a venir hacia pues los impíos, tanto hacia Babilonia como aquellos que pues le rindan culto a la bestia y se dejen marcar. Cuando habla con fuego y azufre, el lago que arde con fuego y azufre, pues nos recuerda, ¿no?, el juicio contra Sodoma y Gomorra en Génesis 19:24. Y aquel juicio, pues, ¿qué nos muestra? Nos muestra el aborrecimiento de Dios hacia el pecado y su contundente retribución hacia el mismo. Entonces podemos ver que sí hay un tormento eterno. Pero, ¿por qué el ángel habla de esto? El ángel, por un lado, está advirtiendo, pero también debemos ver que es una advertencia, una amorosa advertencia, aunque de pronto no parezca, alguien dirá después de todo lo que hemos visto, pues una amorosa advertencia, porque el Señor, si no nos amara, pues no nos diría nada de estas cosas, no nos diría que nos apercibamos de esto. Sin embargo, no lo está enfatizando porque quiere que su pueblo permanezca. Y hablaremos entonces para la próxima de la paciencia y la bienaventuranza de los santos, que es el versículo 2 al versículo 3. Está dentro de la misma advertencia que está haciendo el tercer ángel. O sea que a la par que hay advertencia, también hay fortaleza y hay confirmación para los santos. Dice versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que aguardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esto es similar a lo que ya habíamos leído en Apocalipsis 13, versículo 10. Apocalipsis 13, versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, a cautivería irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y aquí también vuelve y habla de la perseverancia, la paciencia de los santos. Además habla de la fe. Entonces aquí está la paciencia de los santos. Que una vez oigan esta advertencia, ellos permanezcan. Aunque eso incluya la muerte. La muerte es por un ratico. Pero eso, pues, ¿qué trae? Cuando una persona es martirizada, pues
va a disfrutar de una eternidad con el Señor. En este caso hablo de los martirizados durante el periodo de la gran tribulación, pero esto también tiene una aplicación para nosotros, todo esto que hemos hablado, porque esto es una advertencia frente al pecado y que debemos apercibirnos que el pecado no es cosa liviana. Si hay un juicio para Babilonia, si hay un juicio para la bestia y si hay un juicio para aquellos que le siguen, pues entonces para los impíos, para los que no viven conforme a la justicia, pues también para ellos es. Pero también esto es un aliciente, es una advertencia amorosa para que permanezcamos, para que no nos dejemos mover por la presión. El anticristo va a intimidar, va a presionar, va a amenazar con la muerte a las personas si no lo adoran. Pero la muerte pues es algo insignificante, es por un poco de tiempo, porque a cambio de esto, entonces, ¿qué vendrá? Vendrá cuando mueren los santos, cuando los mártires mueren por su testimonio, que les espera el vivir con Cristo, el reinar con Él. Entonces, este es un llamamiento para que no nos dejemos presionar por el pecado, no nos dejemos presionar por las personas, es decir, movernos de nuestra fe. El Señor ha dicho algo, ahí nos tenemos que quedar. Aquí está la paciencia de los santos, es decir, a raíz de esta advertencia, los santos son animados, son reconfortados para que permanezcan. Y se les dice que son bienaventurados los que mueran de aquí en adelante. Entonces, vamos a dejarlo allí y proseguiremos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por esta palabra que nos estás dando. Ayúdanos a perseverar en ti. Gracias porque esta advertencia quizá parezca terrorífica para algunos, pero realmente esto es una señal de que nos amas. Porque si no nos amaras, no nos dirías las cosas, no nos advertirías de que adelante el puente está en peligro y que solamente en ti hay seguridad, que corramos a ti, porque contigo podremos llegar al Padre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por esta instrucción, Señor. Ayúdanos a perseverar y a mantenernos en ti, pase lo que pase, venga lo que venga, que podamos recordar que aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, aún cuando eso les implique la muerte, Señor. Ayúdanos a estar firmes, no podemos en nosotros mismos, esto es algo sobrenatural que tú produces. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones.